Fanáticos del mundo, los invoco. Vamos a hacer un balance del sexenio de nuestro cabecita de algodón. Claro que es mi opinión, basado en datos, hechos, números, matemáticas, pero al final mi opinión. Tratando de hacer a un lado las emociones, sin conspiraciones ni fanatismos. A ver si ustedes pueden contener sus emociones. De ambos bandos. Empecemos por 2019, su primer año, comparándolo a los 3 sexenios anteriores y hablando solo de PIB, ver video de PIBs. Ya sé que lo odian, pero sigue siendo la mejor forma de evaluar el crecimiento de una economía. No de la felicidad o bienestar de sus habitantes, aunque a veces coincide, o la distribución del ingreso y deja fuera mucho de la economía informal, pero es un indicador más. Fox en 2001 cayó menos 0.5%, Calderón creció 2.7%, Peña Nieto 0.9% y AMLO cayó 0.3%, o sea, la economía se contrajo un poquito, mal inicio. Pero los primeros años siempre son difíciles. En cuanto a inversión extranjera, en 2001 llegaron poco más de 30,000 millones de dólares, en 2007 32,000, 48,000 en 2013 y 34,600 en 2019. Un claro retroceso y que pintaba para que el sexenio acabara mal. ¡Lo logramos, Patricio! ¡Salvamos la ciudad! Pero en 2020 ocurrió algo que cambió al mundo, la pandemia de COVID. Fue muy duro. Claro que AMLO no perdió la oportunidad para decir que el peor golpe afortunadamente ocurrió con el mejor gobierno y que les cayó como anillo al dedo. No vamos a opinar si lo manejó bien o mal, ya que en cuanto a fallecimientos, por cada 100,000 habitantes fuimos de los más perjudicados del mundo, entre los 5 primeros, sin contar los fallecimientos por otras causas no atendidas por tener los hospitales saturados con casos de COVID. Sin embargo, las finanzas las manejaron razonablemente bien. Otros países pudieron controlarlo mejor gracias a endeudamiento, otros restringiendo libertades individuales, no se puede todo en la vida, y otros, los que peor lo manejaron, no controlaron los fallecimientos y además se endeudaron, ¿verdad, vecinos? Así que dependiendo a qué le des más importancia será tu evaluación. Pero ese fenómeno lo cambió todo. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Sin duda, AMLO cambió la forma de hacer política en cuanto a los equilibrios entre grupos de interés, empresarios, cámaras de comercio, ese tipo de cosas. No es que ya no existan o que algunos no hayan salido muy beneficiados, ¿verdad, Carlos? Pero cambió la forma, sinceramente para bien. Temas como la reforma a pensiones, la del 2020, no el bodrio que acaban de mandar, veremos si le corrigen la plana y sale algo decente, que suele pasar, se manda un bodrio para negociar y que al final salga algo un poco más coherente. El aumento en el salario mínimo, también fundamental, el cual fue posible gracias a que con Peña Bebé se desindexó el salario mínimo a los créditos y multas y se crearon las sumas, unidad de medida y actualización, permitiendo así subir el salario mínimo. Pero a ver quién es el fanático de la 4T que le da algún crédito. No que aquí digamos que fue bueno su sexenio, por favor, pero tampoco todo estuvo mal. No divagues. Perdón, vuelvo con AMLO. Retomando lo de cómo hacer política, algunas organizaciones campesinas que no representaban en realidad al campesinado perdieron fuerza o se les apagó la antorcha. La idea de remover intermediarios y que los apoyos o ayudas lleguen de forma directa fue interesante, muy perfectible, y por supuesto la distribución universal es una compra descarada de votos. Hasta tu tía de Polanco recibe pensión y tu amigo rico de la escuela también tiene su beca de Nini, pero bueno, interesante. Solo cuidar a futuro las finanzas, porque de seguir así en unos años no van a dar las cuentas. Y que ese tipo de ayudas directas, si bien para ti son una liviana, la verdad es que no cambian tu realidad. Solo tienes 2,000 pesitos más. Ve el video de deuda 2024, pobreza, movilidad social, educacionismo y muchos más antes de comentar una burrada, por favor. Mucho se habla de la necesidad de una reforma fiscal para incrementar los ingresos. Y sí, pero lo más urgente es lo que no ha atendido nadie, la informalidad. Terminó como empezó y eso es grave no solo por las finanzas públicas del país. De nada sirven las reformas a pensiones, aumento en salarios, combate al outsourcing, si la mitad de la población sigue en la informalidad. Lamentablemente es algo que costaría muchos votos, así que poco probable que se corrija el sexenio que viene. Pero mis queridos informales, a ver si ya se enteran por qué les conviene estar en la formalidad. No hay país rico con alta informalidad ni ricos fuera del sistema. Hay evasores, eso sí, y los que blanquean dinero, pero están en el sistema.
En menos de 15 días hacemos video por qué conviene la formalidad, lo prometo. Las finanzas en general están sanas, hasta el momento, aunque no sin riesgo a futuro como ya dijimos, pero en buena medida gracias a recortes muy salvajes en áreas sensibles. Está bien que no haya dispendios ni lujos, pero los recortes en salud, educación, infraestructura y mantenimiento son una mentada de... ¿Cómo que recortes en infraestructura? ¿Y las megaobras? Lamento comunicarte que aunque muy vistosas, cargadas de marketing y que te inflan el pecho de orgullo, no son la gran cosa. La inversión pública se mantuvo en los mismos niveles en proporción al PIB respecto a sexenios anteriores, pero sí significaron recortes en las áreas antes mencionadas. Y por favor, mis queridos fanáticos de la 4T, voten por quien quieran, pero no se engañen. Igual que los calderonistas tienen que asumir la suavicrema, su barda, la fallida guerra y muchas más como errores garrafales. Igual no que no hayan cosas buenas en el sexenio del comandante Brolas. El desabasto gravísimo de medicamentos y el costo que esto implica para las familias más vulnerables que ahora reciben algún tipo de ayuda, pero no atención médica, es muy importante. El INSABI fracasó miserablemente despilfarrando millones y el IMSS Bienestar, pues veremos. Por lo pronto, se estima que los usuarios deben contribuir con casi el 40% de los costos, además que dejaron sin surtir 15 millones de recetas, una barbaridad, 15 veces más que el sexenio anterior. De a 500 pesitos por receta, saquen la cuenta. Más los costos de tratamiento que han pagado los enfermos, sin contar los que se murieron por no recibir atención. Ahí está realmente de dónde sale el dinero para ayudas sociales. Por cierto, aunque disminuyeron los niveles de pobreza, no así el de pobreza extrema. ¿Saben por qué? Porque donde más se necesitan no llegan las ayudas sociales. En cuanto al petróleo, aunque México es el 12º productor, las reservas siguen a la baja. AMLO ofreció alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y que la verde costaría 10 pesitos. Pues bastante lejos de estas promesas, y gracias al cielo. Si se hubiera puesto de aferrado, por supuesto que podría dar la gasolina a 10 pesos, pero entonces sí, a ver quién nos salva de la crisis. Hay promesas que vale la pena no cumplir, pero tú, como votante, no seas ingenuo y distingue qué es posible y qué es puro bla bla bla. Ahora sí que prometer hasta meter, ya metido tenga lo prometido. Si Dos Bocas funciona como dicen que va a funcionar, está por verse, apenas alcanzaremos el 65%, es decir, seguiremos importando el 35% y se esperaba que las 6 refinerías alcanzaran el 80% de productividad, se quedaron en 50%. Por eso no alcanzamos el 100%. Pero si ya no hay corrupción. Voy a ignorar este simpático chiste, mi querido fanático de la 4T, porque en resumen la corrupción sigue siendo exactamente la misma, aunque ciertamente la percepción se ha modificado un poco. Para los simpatizantes de la 4T ha disminuido, para sus detractores ha aumentado, pero son percepciones, no realidades. Si quieren saber la diferencia entre corrupción menor, a gran escala y sistémica, además de saber realmente en dónde estamos parados, déjenlo en los comentarios, para que hagamos video específico. Pero tiene que haber muchos comentarios, si no, no hago video. Sus comentarios y compartidos son nuestro pago y no trabajamos gratis. Gracias, me gusta el dinero. Volviendo al petróleo, el principal problema que deja esta administración, además de que refinar en México sigue siendo más caro que en Texas, soporten fanáticos, simplemente por el costo financiero que representó Dos Bocas, además de la ineficiencia de nuestras refinerías, la diferencia en tecnología, el crudo pesado que tenemos, la economía de escala. Si vas a ser de los onzos que pongan en comentarios, pero la soberanía, asegúrate de escribir también qué es economías de escalas y el ecosistema energético de las refinerías de Texas, para que te tomemos en serio y demuestres que sabes de lo que estás hablando. Y también no es a mí a quien le tienes que decir, ¿por qué no das el precio? No, que el gobierno dé el precio de la refinada en México y la importada, para que decidas. No vayamos a pensar que solo repites frases que ni entiendes. En fin, también están los costos laborales y administrativos, o sea, el sindicato. Que miren que en este canal estamos a favor de los sindicatos, pero no los capturados por pequeños grupos, como sea, acceso a mercados de capital y financiamiento, entre muchas cosas más que hacen eso posible. Y energúmenos, lo que fluctúa es el precio del petróleo, no de la refinación. Igual que con las finanzas, el principal problema que enfrentará la próxima administración es que tendrá muy bonita refinería nueva, pero probablemente no suficiente petróleo, lo que nos llevará a endeudarnos para extraer ese petróleo o importar. Es que es el colmo de la mala planeación o de la corrupción.
Todo es parte de un plan. 3 semanas después. Seguimos. Algo positivo, aunque no lo parezca, es ponernos a hablar de política. Movió a una sociedad políticamente aletargada y muchas veces desvinculada del gobierno. ¿Por qué eso es positivo? Porque aunque como facho prianista que eres te molesten las tonterías de los chairos fanáticos, te está obligando a ver realidades distintas. No puedes entender lo que no conoces. También a ellos, cuando se les pase el encandilamiento, les servirá de lección de vida. Ojalá sigamos hablando y reflexionando sobre política con más información y menos emoción. ¿Cuántos de ustedes crecieron con frases como en la mesa no se habla de política ni religión? Pues el resultado es desinterés y desconocimiento de la política. Claro que cuando empiezas a hablar te ganan las emociones y a creer que el que no piensa como tú es tonto. Y bueno, vienen los pleitos. Pues debemos pelearnos hasta que empecemos a entender que podemos dialogar y discutir sin ofender y que no pasa nada porque el otro piense distinto. Involucrarnos políticamente es la única forma de que algo cambie realmente y no solo nos vendan espejitos. Ya vendrán los tiempos en los que lo que queremos escuchar de los políticos no sean acusaciones. Ellos roban más. Y pasaremos a esta propuesta es mejor y viable. Al menos es mi deseo. Si no les gusta, váyanse a la... También es un hombre hábil. Solo por variar, ¿quieren ver brincar a prianistas? Se condujo de manera coherente y consistente en cuanto a sus ideales de justicia social. ¿Cómo que coherente? Si es el máximo ratero. Relájate, energúmeno. Les dije que iban a brincar. Falta hacer el video de qué es la política. Por supuesto que sus campañas políticas no son gratis y llegó debiéndole favores a tantos grupos de poder como cualquier prianista. Eso es la política, por si no se habían enterado. Sin embargo, para ser un gobierno de corte populista, entregará finanzas públicas relativamente sanas. Y aunque sus ayudas sociales son muy perfectibles y, como ya dijimos, se deberán hacer ajustes en el futuro para que las cuentas no se salgan de control, él fue coherente con su propuesta, no que cumpliera al 100% sus promesas. Eso es imposible. Un político cumplirá sus promesas de campaña cuando las personas sean lo suficientemente maduras para escuchar la verdad. Pero hoy, político que no mienta, no vota por él ni su abuela. Somos niños, todavía creemos en Santa Claus y en el coco. Eso es lo que funciona en marketing político. Ve el video de marketing político. ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto. Sin embargo, también se caracterizó por la falta de transparencia y apoyarse en su popularidad para evitar escándalos de corrupción. Las residencias de Bartlett, su parentela y el México Infrastructure Partners, ternuritas. Para no extendernos mucho, el solo hecho de tener a ese personaje en su gabinete. ¿Recuerdan lo que dije de deberle a grupos de poder? Ya debería darnos una pista. Luego están los sindicatos, pero no los afiliados y trabajadores. Ojalá a sus líderes. Aprendió la lección cuando despreció al Bester en 2006 y le costó la elección. Para 2018 no cometió el mismo error. Las anomalías de las megaobras identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por más de 909 millones de pesos. Es una barbaridad. Los contratos sin licitación. Pero eso es para que la oposición no pueda frenar nuestras obras. Ajá, sí, eso o paga favores. En todo caso, la verdad es que el punto positivo es que no quedarán obras inconclusas, o casi. Ya si sirven de algo o no, es otra cosa. Pero la envidia de Peña Nieto, Segalmex, 9,000 millones de pesos. Y al responsable lo premiaron enviándolo a INAFED. Porque Ovalle es bueno, pero se rodeó de gente mala. Vale, le creemos. Entonces es un imbécil, despídelo. Pero no. ¿Y por qué es la envidia de Peña Nieto? Lo de 2 estafas maestras, rompieron récord. Lo hicieron quedar como raterillos de poca monta. También está la parentela incómoda del propio AMLO y sus bolsas de dinero, matrimonios dignos de la realeza, pero esa es más digna de TV y novelas, ya todos conocen la historia. Aquí lo que da risa es la justificación de sus fanáticos que antes se hacían llamar críticos del sistema. A mí me llama la atención que se está, por ejemplo, queriendo construir la idea, y con falsedades, la idea de que este gobierno tiene sus hermanos Briviesca, que tiene su propia Casa Blanca, su empresa IGA, etc. De pena ajena, entre Loret y este no haces uno. Como no haces uno entre filósofos gastronómicos y terraplanistas económicos.
No divagues. Otro punto positivo es que haya volteado a ver el sur del país. El corredor transísmico traerá sin duda empleos a la región y desarrollo de infraestructura. En el mediano y largo plazo puede convertirse en un polo de desarrollo muy interesante. Sin embargo, si la educación y capacitación no mejora, lo que pasará es que llegarán personas de otros lugares a ocupar los puestos que se creen. ¿No lo habían contemplado? ¿Se les chispoteó? Vean el video de gentrificación. ¿Cómo se les chispoteó el costo de Dos Bocas y el Tren Maya? ¿Cómo se te puede ir a más de 4 veces lo presupuestado en una obra? Al más puro estilo prianista. Pero me encanta su frase, no somos iguales. Ajá. Un genio del marketing el muchacho. Pero como hay video de Dos Bocas y toda una lista de reproducción de Pemex, mejor se las dejo ahí. También hay video del AIFA y próximamente uno exclusivo del Tren Maya. Yo soy el Tren Maya y vamos a estar pasando por todas las zonas que estás preferido, como Jalachó, vamos a pasar por Espita, vamos a pasar por Silán de Bravo, vamos a pasar por todas las pasajeros que van a Campeche. Digan la verdad, nadie va a llegar allá. Lo que los amantes de la 4T no acaban de entender es que el país no se inventó ayer. Hay muchas cosas que se hicieron en el pasado, aunque no lo crean, que permitieron la estabilidad que se tiene hoy. Particularmente la autonomía del Banco de México, la joya de la corona del sistema financiero mexicano. De las pocas cosas que podemos presumir que tenemos de los mejores del mundo. No crea riqueza, no da empleos, no combate corrupción o la desigualdad. No son sus funciones, solo da estabilidad. Y esto es así desde 1997. No es gracias a Fox, Calderón, Peña o AMLO. Tampoco a Zedillo, aunque era presidente en ese entonces. Fue gracias a presiones internacionales y a un pacto entre toda la clase política y la sociedad. Después de más de 2 décadas de crisis tras crisis, cambios de rumbo y un montón de cosas más que ustedes no vivieron y muchos mayores de 50 parecen olvidar o vivían en universos paralelos. Claro que si acomodas las cifras a tu conveniencia, manipulas el discurso para que parezca lo que tú quieres, pues ya te unimos al club de terraplanistas económicos o filósofos gastronómicos, al que más te guste. Ve el video de Banco de México si no sabes lo que hace, porque si escribes una burrada en comentarios me voy a dar cuenta, así que velo primero. De paso, el de FOBAPROA, van de la mano. Nuestro presente está muy marcado por esas dos acciones. De no hacerse, nuestro presente sería más parecido al de Argentina, solo que mucho peor, pues México es un país mucho más complejo y con más necesidades. En fin, datos. Inflación, Fox 29%, Calderón 28%, Peña 27%. AMLO cerrará el sexenio con aproximadamente 32%, la más alta en 25 años, pero no es su culpa, COVID, ¿recuerdan? Y así que digas, uy, qué horror, pues tampoco. Contra el 222% de Zedillo, Salinas 137% o el 3.632% de la Madrid, en esos años los presidentes sí controlaban la política monetaria. Por cierto, vean los videos de inflación y pollos o moneda y dinero, no los dos, antes de comentar porque si no, bueno. Les dejo una lista de reproducción mejor especial con todo lo que necesitan saber y ver para entender este video. AMLO poco podía hacer para evitar el caos de las cadenas de suministro a nivel global, la guerra en Ucrania y un montón de cosas más. Tipo de cambio. Con Fox, el peso tiene una depreciación de 15%, con Calderón de 19%. Peña sí se la voló, 53%. Gasolinazo. Tocará hacer video de eso porque ya veo venir los comentarios. AMLO hasta ahora una apreciación del 15%. Gracias a él, pues no, político-monetaria. Y para no hacer el cuento largo, vean el video de libre flotación. En serio, al que comente burradas sin haber visto los videos, primero los voy a... ¡Te enseñaré a engañar! Ya si no están de acuerdo conmigo o tienen otros datos, me lo hacen saber. Pero vean los videos primero. PIB. En el sexenio, con Fox crece 16%, Calderón 11%, Peña 13%. AMLO, con suerte, creceremos 5%. Nuevamente se atravesó pandemia, no podemos ignorar ese hecho al hacer el análisis, como tampoco podemos ignorarlo al evaluar la inversión extranjera directa. Con Fox, poco más de 144,000 millones de dólares, Calderón 154,000, Peña 213,000 y AMLO aún está por verse, pero hasta el momento las estimaciones rondan los 201,000. Quizá alcance a Peña o quizá lo rebase por poco. Como sea, no es muy diferente. Pero ¿recuerdan el dato del primer año? Sin COVID, la inversión habría caído en el sexenio, lamentablemente.
Pero COVID lo cambió todo. El nearshoring, que básicamente es la reubicación de las empresas para estar más cerca al destino final de sus mercancías, destino final, o sea, Estados Unidos, no nosotros. Aquí solo hay mucha mano de obra y barata. Es lo que hizo que llegaran grandes inversiones a México. No es por obras o acciones de la 4T, no sean ridículos. Es un fenómeno global. Igual están otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Los capitales del mundo se están moviendo, pero como también les digo siempre, si se hicieran tan mal las cosas, ni un centavo entraría. Básicamente es un sexenio igual a los anteriores, con sus particularidades, claro, pero en resultados igual. Quizá el mayor mérito que desde aquí le damos es la esperanza que le proporcionó a millones de personas, volver a creer en su país, hasta empoderarlas. Viven un poco engañados, pero con esperanza. Que matrimonio no empieza así. El reto para los que siguen es no decepcionarlos o las cosas se van a poner feas. Y lo del narcopresidente, el plan C, el INE, el ejército. Madres, creo que necesitamos hacer parte 3.